cancerosa. También hemos revisado algunas enfermedades de carácter infecciosas a nivel de la mucosa oral. De igual manera se ha revisado presencias o ausencias de lesiones, sobre todo con el compromiso del metabolismo y con las operaciones intraóseas. ¿De acuerdo? Hoy revisamos nuevamente la patología de las glándulas salivales para recordarles de que las glándulas salivales mayores pueden ser fuertemente comprometidas con una serie de lesiones que lo vamos a ver más adelante. De igual manera, las glándulas que comprometen las áreas nasales, el seno maxilar y de igual manera la orofaringe. Cuando nos referimos a estas lesiones, pueden ser lesiones de carácter infeccioso, lesiones de carácter infecciosas, trastornos de carácter inmunológico y por último las neoplasias. Para recordar un poco cómo es que las diferentes lesiones pueden estar comprometiendo glándulas salivales mayores con unidades. Hemos recordado un poco que los líquidos y proteínas recorren los siguientes conductos. Estamos hablando desde la parte de la unidad de secreción, los acidos, que pueden ser serosos, mucosos, y los conductos excretorios. Entonces, ¿cómo es la denominación del conducto, por ejemplo, intercalar, que se ve aquí a este nivel, inmediatamente pegado a la unidad de secreción? El estriado, o excreto secretor, y el interlobular, que es el conducto excretor propiamente dicho. O sea, dos elementos básicos que forman las unidades de secreción de las glándulas. Pueden ser serosas, mucosas o mixtas. La mayoría de las enfermedades de las glándulas salivales afectan tanto los componentes ductales o los componentes excretores. Igual, a mayor aumento, señalamos acá las unidades de secreción. Por fuera de estas unidades de secreción hay que recordar las células mioepiteliales, células que tienen la actitud de tipo contráctil para que producen las unidades sean eliminadas al exterior. Entonces, células mioepiteliales, las unidades de secreción y los conductos excretores. Cualquiera de estos elementos puede ser fuertemente comprometidos. Por ejemplo, la obstrucción del sistema de drenaje por algún factor, puede ser un cálculo renal, impide un cálculo a nivel de los conductos excretores, puede producir la falta de secreción. Lesión traumática, es muy frecuente las lesiones traumáticas a nivel de la mucosa, sobre todo a nivel de los labios. Y trastornos de fibromialgia inmune también puede producir alteraciones en relación a la unidad de secreción o a nivel de los conductos. Esto, la falta de secreción, nosotros lo consideramos como una serotonía. Si hay exceso de secreción, estamos hablando de una cianoterapia.
Bien. Dicho esta primera introducción, lo que nos interesa a nosotros ahora es un poco la patología de la ley. Patologías de las grandes nacionalidades. Bueno, cuando hablamos de tumores de las grandes nacionalidades, estamos hablando de los adenomas, que son infecciones benignas, y los adenocarcinomas, que son infecciones de tipo maligno. Estas dos tipos de tumores, ¿de dónde provienen? Pueden provenir del epitelio de los glándulas animales, del parénquima, o pueden producirse a nivel del estrómago. O sea, el parénquima es la unidad secretora de los tumores. Y el estrómago es el de soporte. Cuando se habla de tumores de origen estomacal, puede ser de tipo vascular, de tipo fibroinducitario, pero pueden presentarse otras lesiones como los linfomas, también pueden presentarse a nivel del tejido estomacal. El 60% de los tumores se desarrollan en glándulas salivales mayores y el resto del 30% restante comprometen glándulas salivales menores. Nuevamente decimos acá que los tumores malignos corresponden a los adenomas y el adenocarcinoma corresponden a los tumores malignos. En cuanto a su frecuencia, hay menor incidencia en las mujeres, pero también la proporción puede ser completa al valor. El 70% de las glándulas comprometidas sobre todo en la parótida. En la parótida glandular, donde alcanza básicamente el 70% de los adenomas. Ahora, los tumores pueden derivar, ya les digo nuevamente, repito, de los angios o de los tumores. Las revisiones histológicas tienen un poquito de cuidado para determinar el tipo de tumor y el origen desde el punto de vista histológico. Algunas características de estos adenomas y de los adenocarcinomas. Características desde el punto de vista clínico, los tumores benignos generalmente presentan una superficie lisa, bastante uniforme, coloración y superficial normal. El revestimiento es intacto y a la palpación es fácilmente desplazado. Son características que nos identifican que corresponden a una lesión de tipo I. Si corresponde a otra lesión maligna, cuáles son, por ejemplo, hay una superficie de lesiones de carácter nodular, son pequeños nódulos o a veces uno o varios nódulos que nos están indicando ya que la lesión puede estar infiltrando tejidos vecinos. Puede haber una morfología irregular, puede haber constelaciones y presencia de que estos tumores son fijos a los planos profundos, no son desplazables como el tumor del niño. Acá el tumor es fijo a los planos, a los tejidos, el tratamiento es muy eficaz. Estos tumores pueden lesionar las estructuras nerviosas, en algunos casos invaden a los tejidos, a los filetes nerviosos, a diferencia del tumor del niño. El tumor del niño simplemente desplaza a la filete nerviosa. Acá no, están invadiendo y producir algunos trastornos de carácter neurológico.
células tisulares normales. Células neoplásicas desplazan poco a los nervios y no hay presencia de necrosis. En el tejido que corresponde a lesiones malignas, carece de cápsulas, células son irregulares, puede haber inclusive pleomorfismo celular, núcleos hiperformales, figuras de mitosis, todo lo relacionado a tumores de carácter maligno. Carecen de un estroma, no hay mucho estroma, o sea, el tejido está empapado de células malignas con un estroma. Esto a veces es escaso en este tipo de lesiones. Y presencia de necrosis. Los tumores benignos puede ser un adenoma pleomórfico, puede ser un adenoma monomórfico o un cisto, adenoma papilar, un opositoma. Tumores benignos. Cuando hablamos de tumores malignos, el carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoide quístico y el carcinoma de células acinales y el adenocarcinoma polimorfo de bajo grado. Lo que les estoy trayendo acá son las lesiones más frecuentes. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud puede tiene otra clasificación donde son mucho más, relacionados a las diferentes componentes de carácter histológico. Entonces, acá yo simplemente les estoy poniendo una clasificación que es mucho más fácil de poder identificar. El adenoma pleomórfico pues, se le da la denominación también de Roth-His. Es el tumor más frecuente y su localización preferencial es a nivel de la glándula parótida. Señalando que el término pleomórfico hace referencia a las diferentes alteraciones o a las diferentes indiferenciaciones de carácter parenchymatosas. ¿A qué le llamamos diferenciación? Puede tener diferenciaciones en cuanto al tipo de células, puede ser pleomórfica, puede ser donativa. Entonces, eso es lo que se denomina diferenciación de tipo parenchymatosas y alteraciones a nivel del estrógeno. El tumor, básicamente el 60% corresponde a la glándula parótida, un 50% glándula y el 25% se ubica a nivel de las glándulas sublinguales. Señalamos también que estadísticamente hay un 50% de los tumores de las glándulas sanguíneas menores, son tumores físicos. O sea, un alto porcentaje de los tumores que comprenden glándulas sanguíneas menores, ¿no?, son de la categoría de tipo mixto, vamos a verlo histológicamente. Desde el punto de vista clínico, es de crecimiento lento, tumor de crecimiento lento, tumor encapsulado. Aquí se ve una lesión con la parótida de una centímetro hasta la formación de carácter estable y no hay concentraciones. Si observamos la segunda fotografía, estos tumores pueden alcanzar pesos y tienen peso exagerados y pueden ser a la vez multiloculados, 1, 2, 3, 4. Se reporta algunos casos de que esos tumores están pesando más allá de los 5, 6, 7 kilos de peso. Son demasiado exagerados la presencia. Y aquí nosotros recalcamos de que si estos tumores
alcanzan estas dimensiones pueden estar comprometiendo el nervio facial con sus parálisis alrededor de un problema de desplazamiento al nervio facial. ¿De acuerdo? Esto debido, repito, a estas dimensiones que están alcanzadas. Un tumor también de las glándulas salivales menores, un tumor que se ubica con mayor incidencia en el paladar. Este paciente llega a la consulta solamente porque la historia clínica requiere su proceso cerebral. A conversar, le impide hablar, le impide conversar normalmente. Entonces, el cirujano decide la extirpación y en este momento se observa, por ejemplo, que este tumor está un poco desplazando al techo óseo. Ya que le impide la extirpación total, pero con una característica. Es difícil acá, por ejemplo, producir la sutura. ¿Qué es lo que se hizo por el cirujano? Se le hizo una placa de contención. Después de la intervención quirúrgica, esa placa de contención sirvió para los efectos de coagulación y producir en este caso también el crecimiento del epitelio respectivo para que haya una buena cicatriz. Una placa de contención y el tipo totalidad. Desde el punto de vista histológico, ¿qué se le dice al tumor o adenoma pleomórfico? Básicamente está constituido por dos estructuras. La estructura ductal, que se le también de espacios típicos, ¿no? Con un contenido, y el otro componente es el componente bioepitelial. Cuando hablamos del componente bioepitelial, nos estamos refiriendo a las células que están rodeando parte de las unidades de secreción y parte del conducto. Estas células bioepiteliales pueden dispersarse en el rizoma y aspecto rizomatoso y dan una apariencia de tejido cartilaginoso, o en otro momento da una apariencia de tejido óseo. Entonces, es típico observar sobre todo en este segundo componente del aspecto rizoma. En esta se ve muy bien acá el componente ductal. Estas estructuras están revestidas siempre con epitelio cúbico o a veces también hay presencia de epitelio cilíndrico, ¿no? Y por fuera de estas estructuras ductales, igual nidos o células que corresponden a células epiteliales mezcladas también con células mioepiteliales, ¿no? Células epiteliales por un lado que adoptan disposición de las epitelias y mezclado con ellos en la mioepiteliales. Lo que llama la atención también es el segundo componente, decía que las células mioepiteliales pueden invadir este tejido de aspecto rizomatoso y cuando se observa el microscopio da esta imagen que recuerda parecido a un tejido cartilaginoso, de ahí la denominación de aspecto controide. Igual, estamos observando acá, por fuera de estas estructuras, bandas o cordones de células epiteliales y algunas estructuras de aspecto glandular revestido, igual que se decía, por un epitelio de tipo cúbico, a veces un epitelio de tipo cilíndrico. Lo que llama la atención para hablar del tumor mixto es la composición desde el punto de vista ductal y estas secciones que son células mioepiteliales que se disponen en forma más o menos poligonales, células redondas y dan esta apariencia de espectro controide. Acá se ve mejor todavía los dos componentes ductales
y el componente, en este caso, se puede estar preparando inclusive el tejido óseo, porque las colocaciones, ¿no?, con HE dan una mayor cantidad de eosinofilia en estos espacios, y un nuevo CRI puede ser el tejido óseo. Otro tumor es la adenoma mamorrófica, un tumor benigno también, que se caracteriza porque está formado por una proliferación de un único tipo de células de tipo epiteliales o un patrón arquitectónico químico. Por eso la denominación de adenoma mamorrófico. Su localización puede ser en glándulas salivales menores, como es en este caso, un tumor que está desplazando tanto la mucosa interna como la parte del labio. Único, espectro nodular y depresible a la palpación, a veces son indudados y en otros momentos pueden ser de espectro patoso. Entonces, estos tumores benignos pueden, desde el punto de vista histológico, presentar adenomas de células basales o adenomas de células de tipo canábico. Eso lo reporta ya el patólogo que está revisando estos especímenes. El adenoma de células basales presente mayormente en adultos, ¿no?, a partir de la década de la vida. Son tumores indistinguibles de los tumores mixtos, tumores pequeños que a veces alcanzan algunos 2 o 3 centímetros. En el caso del adenoma de tipo canábico, el 75% se ubica en el labio inferior. Igual pacientes en la séptima década de la vida, mayor incidencia en mujeres en varones. La respuesta desde el punto de vista histológico, y son aspectos canalizares, algunas características histológicas, esto lo revisa el patólogo. Aquí se ve el carcinoma, el adenocarcinoma, el adenoma de células basales, nidos o grupos de células basales, monomorfas, poco estroma, poco tejido fibroconstructivo alrededor, y en algunos momentos está recordando a un epitelio de tipo extravertical. El de tipo canalicular, como se ve, la estructura es igual, que revelan espectros ductales revestidos por epitelio cúbico o a veces epitelio de tipo cilíndrico. Los dos tipos de histológicos que histológicamente dan la imagen de aspectos monomorfas y es la denominación de este tipo de lesión. El cisto adenoma papilar linfomatoso también se le da la denominación del tumor de Warthin. Dentro de todos los tumores es el más benigno de las lesiones y en algunos momentos se consideran lesiones de aspecto amargamentoso. No se le considera verdaderas neoplasias. ¿Por qué razones? Crece la masa tumoral del aspecto granular y estas estructuras granulares invaden algunos ganglios linfáticos dentro de las parótidas. Entonces, cuando uno revisa la lámina, hay dos componentes, estructuras ductales y por fuera la presencia de un tejido de aspecto linfomático. Aquí decimos el rasgo singular de estos tumores en la mezcla de elementos ductales, quísticos y tejidos linfoides de tipo normal. ¿De acuerdo? Entonces, la denominación de tumor de cuerpo. Desde el punto de vista clínico, igual afecta una alta incidencia en la parótida, pero un 10% de estos tumores son de tipo bilateral,
son de tipo bilateral. Es poco frecuente en otro tipo de plantas, no se observa este tipo de plantas. Cuando hace el examen clínico, se hace el examen clínico, algunos tumores, como yo les decía anterior, el tumor mixto, es de consistencia dura, la palpación destrozada. Este también es el tumor de consistencia pastosa y también ligeramente desplazable, no presenta áreas de ulceración, una estructura de carácter aparentemente normal. El componente histológico de esta lesión, estructuras quísticas, con proyecciones papilares, y estas estructuras son por efecto del corte. Pero llama la atención en esta lámina los dos componentes. Estas estructuras quísticas están revestidas con un epitelio o cocitos de citocromo, y dentro de ellos el tejido linfoide de tejido normal. Muchas veces se observa inclusive algunos centros germinativos. Centros germinativos con sus características de la parte central y la parte periférica propia de una estructura tradicional. Hay que saber con mayor precisión o más claro la imagen. Formaciones quísticas revestidas por un epitelio cilíndrico o ocitos de tipo cilíndricos, y en otro momento está la imagen de un epitelio pseudo-estratificado con secreciones a nivel de la luz. Pero esto es el segundo elemento que puede hacerlo de tipo epitelial, ganglios linfáticos con tejido linfoide, estructura de efecto linfoide. El oncocitoma, otro tumor, igual, con una alta incidencia a nivel de la parábola, ¿no? Lo que llama la atención de estos tumores es la presencia de estas células, es el oncocito, esta célula, el oncocito. ¿Qué cosa es un oncocito? Célula epitelial que con las coloraciones de eosina y hematoxina se tienen desde el punto de vista eosinófilo bastante bonitas. Y eso se debe que estas células están con una alta concentración de mitocondrias. Esa es una razón por la cual se están presentando este tipo de coloración. Esta neoplasia tiene predilección por efecto femenino y tiende a afectar sobre todo a los ancianos a partir de la octava década de la vida. Su localización referida por delante del pabellón auricular y compromete a veces también la rama del norte. Son lesiones únicas, multiúnicas o multinodulares que fácilmente son desplazables. Una señora con una lesión bastante amplia, una piel de carácter normal, su localización por delante o por debajo del pabellón auricular y por encima de las ramas del maxilar, no hay conservación, se desplazan fácilmente, no se está indicando específicamente que corresponde a una lesión benigna. Histológicamente hemos señalado que este tipo de lesión puede ser uni o multilobuliares. Un lobulillo, recuerden ustedes, la estructura de una glándula normal, lobulillos, puede ser un lobulillo o multilobulillar. Y cada uno de estos lobulillos presentan estructuras bucales, como esta. Y las células que lo están revestiendo corresponden
muy pequeña luz, igual, ¿no? Y en otro momento formando grupos de células o espacios un poco más amplios que son también estructuras. Cada una de estas estructuras igual revestidas por oncocitos, células, como les decía, ricas en la presencia de mitocondrias. Por eso la correlación con la que es muy manifiesta. Para pasar a otro tema y hablar de los tumores anís. Lo que se presenta aquí es una madera agrícola en tierra y se llama la trilla. ¿Qué cosa es la trilla? Es la cosecha de trigo o la cebada, ¿no? Y se lleva a un campo donde alrededor de esa era que se llama un montón de trigo que se ha cortado y comienza a la trilla, a los caballos, y cuando hay viento se tira el aire y aquí hay una palabra que siempre se repite, dice hay que separar la paja del trigo, ¿no? La paja básicamente por efecto del viento. Por efecto del viento, es llevado a un costado y el trigo cae en la parte superior. Entonces, eso es una característica en el caso de tierra o de es muy visitada. Para que el doctor Cuadrado, en sus tiempos libres, visiten esta bien. ¿Cuáles son los tumores malignos? Los tumores malignos, el carcinoma muco es muy un tumor maligno en los animales con grados variables de agresividad. Pero lo que llama la atención en estos tumores es la presencia de dos tipos de células epiteliales que dan la imagen de un tejido epidermoide y la presencia además de esas células se impone en machos, en este tipo de células epiteliales, células planas, se ven muchas figuras de mitosis, se ven hipercromasia de la estructura del núcleo. Y el segundo componente es células secretoras del moco, células carentes de moco, carentes de carne. O sea, todo el tumor ha desaparecido de la carne. Cuando uno habla de carcinoma mucoepidermoide, puede tener la presencia de estos dos tipos de células. Células epiteliales formando estratos y células secretoras. Las células secretoras a veces adoptan de células cilíndricas y en otro momento se da imagen de células en anillo de sello, ¿no? Pero igual produce secreción de carácter mucoso. Clínicamente, básicamente, atiende dentro de la tercera década de la vida y que estas tumores decía que también tiene una ligera predilección por el sexo femenino, un 50% de estas lesiones probablemente en la parótida y un 20% se ubica a nivel del cuadrado. Tumores de bajo grado, ¿no? Ser fluctuantes, pueden ser fluctuantes, y los tumores de alto grado corresponden
sello facial. O sea, una cosa es desplazable por el tamaño del tumor y otra es como que invade las estructuras perineurales. Dentro de la cavidad, los tumores de la son de bajo grado, son en su mucosa y no hay área de ulceración. Acá hay dos tumores. Fíjense, primero, de la izquierda, de varios centímetros, de un color rojo. Es posible que estos tumores, con el desplazamiento, hayan producido rupturas de los tejidos y nos dan este tipo de imagen. Pero igual, como todo tumor maligno, no se desplaza fácilmente, son fijos a los tejidos hacia adentro. Y esta lesión, bastante representativa, donde ya marca una marcada área de ulceración, una ulceración que ha comprometido gran parte de la piel de la cara. Y lo que llama la atención acá, en esta fotografía, como todo tumor maligno, claro, es el desplazamiento de la masa tumoral, de las células tumorales que están invadiendo tejidos. ¿Vale? Después de un video cuando se hablaba de tumores malignos, parece un cáncer, ¿no? Porque se agarra fuertemente a los tejidos adyacentes. De allí que esta invasión, la eliminación de estos tumores basta que quede una célula tumoral dentro de ellos tiende a la recidiva. Aparte de ello, también tiene áreas de ulceración. ¿Por qué se produce la ulceración en estos casos? Recuerden ustedes, el parénquima tumoral tiene su soma, en el entorno hay vasos sanguíneos. Las células tumorales van creciendo y se alejan del centro de nutrición, se alejan de los vasos sanguíneos. Basta que se alejen 1, 2, 3 micras o milímetros, estas células no tienen nutrición y entran a la base de la inflamación. Desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo que nosotros revisamos al lado? Les decía que básicamente tenemos dos tipos de células. Uno, los tumores con predominio de células mucosas y múltiples espacios típicos que clasifican desde la teoría de abajo acá. ¿No? Ya les decía, tumores que pueden presentar dos tipos de células, células mucosas y células del tipo epitelial, estas claras. Pero si hay predominio de las células mucosas, se le da la categoría de tumor de bajo grado. Igual, los espacios típicos revestidos por células en anillos de sello y células cilíndricas. En el segundo caso, los tumores con poseen gloses aislados, células secretores de bosque que con porciones elevadas, porciones elevadas de células epiteliales, claramente clasificadas corresponden al tumor. Se pueden estar encontrando estas dos expresiones y el autor determina si es de bajo grado o de alto grado de acuerdo a la cantidad de cada una de estas células. Acá se ve grandes lagos de células tumorales, presencia de células claras que corresponden a las células anillos de células que tienen características de color y otras áreas oscuras que corresponden a las células epiteliales. Si uno revisa un poco más atrás, se ve igual. El parénquima tumoral constituido por células en anillo de sello, 1, y células de carácter estratificadas con nucleocitos cromáticos, figuras de mitosis, corresponde a la categoría de células epiteliales anillos también, los dos. Pero si hay mayor, en el caso hay mayor cantidad de células en anillos de sello, digo, la respuesta es células de o un
interesante bajo operación. Según los clínicos, los cirujanos son de un buen pronóstico en relación con la persona que tiene buen pronóstico. A diferencia del otro grupo, células, como recuerdan ustedes, un etiquete estratificado, bastante bien definido, con fuentes intercelulares. Pero ¿qué es lo que se nota acá? Los núcleos grandes, luego hipercromáticos, luego espíritu celular. Y si hay predominio de estos, se le da la determinación de un carcinoma muy pequeño, alto de la base. Otra lámina, igual, con un predominio de un componente celular que recuerda un carcinoma. Recuerden ustedes, un carcinoma epidermoide que hemos visto en las prácticas anteriores. Igual. Entonces, estos carcinomas muy epidermoides se pueden estar encontrando en estos dos tipos de células. Depende de cada edad. El grado de diferenciación, la presencia de un tipo u otro, para que cirujanos sean más precocientes. Acá se ve células epiteliales. Células epiteliales. Y en algunos momentos también son células diferenciadas, tienden a formar una área de queracina parecida a los verdes o los conos. El carcinoma adenoide químico, también se da la denominación de cintroma. Es un tumor también maligno, ¿no? Y que lo que llama la atención aquí en estos carcinomas adenoides y los ocilintromas es la presencia de células. Estas células únicas que forman patrones sólidos y uniformes. O sea, crecen formando pequeños patrones, pequeñas formaciones que recuerdan a que son fijos, pero revestidas por el epitelio público. ¿No? Y la segunda forma también, que puede ser de aspecto constitucional, como tendencia a invalidos los espacios linfáticos perinemorales. Clínicamente puede presentarse en personas en cualquier edad. Su incidencia es a partir de las 60 décadas de la vida. Son predicción también por el sexo femenino. En parótida, y la suelen detectarse típicamente con una masa subcutánea por delante o por debajo del oído. En la glándula submaxilar puede hacerse grande antes que el paciente se dé cuenta que tiene la lesión. Esto estamos indicando en las glándulas submaxilar, el tumor está creciendo dentro del paciente, puede pasarlo desapercibido. Se da cuenta cuando ya la masa está bastante crecida y tiene algunos centímetros. Pero a pesar de su malignidad, tiene crecimiento lento y con el tiempo se hace circular y se fija para los lados posibles. Pacientes de unos 50 años, una masa tumoral de efectos pulmonares, fijo a los casos profundos, no hay área de manipulación. Y aquí nosotros estamos señalando que no es solamente el tratamiento de los tejidos por las células tumorales, sino que también están invadiendo, están comprometiendo los filetes nerviosos. Pacientes de edad. Los tumores pueden ser unilobulados, pueden presentar también varias formaciones de tipo local, varias formaciones de tipo local. Bueno, histológicamente, ¿qué es
huecas repetidas por proyectos públicos. Entonces, esto se le da la el patrón tubular del segundo, con algunos focos de elementos purificados. O sea, hay una mesa, una área de aspecto quístico amplio, y dentro de ella la presencia de estructuras que corresponden al aspecto clínico. Y el tercero, el aspecto basaloide, consiste en hilos de células que muchas veces recuerdan a un epitelio extracalificado. Si uno ve esta lámina, entonces el patólogo da la respuesta y solo es un tumor benigno con aspectos luceros, con aspectos uniformes y formando pequeños lobulillos o espacios muy importantes, pero estas estructuras igualmente están revestidas por epitelio público. El segundo aspecto, el tubular, se ve muy bien, también se ve, pero la foto anterior mejor acá. Se ve mucho mejor acá, la quiste. Dentro de estas estructuras, el aspecto que importa, estas células igual son células epiteliales, rondas, algunas presentan algunos tipos de mitosis iguales. Pero lo que llama la atención es esta forma, el aspecto basaloide. Les decía antes, hablamos de células tumorales que nos están recordando a un epitelio identificado y a veces se le compara con otro tipo de cáncer, el cáncer de la piel, que es el carcinoma mastocelular, o de estas formas fisiológicas. Y dentro de ella la presencia de estas microquistes revertidos y cosas. El estroma de epitelio conjuntivo con pocos pasos tranquilos. Esto es lo que le decía, que el desplazamiento de las células tumorales, en el caso de los tumores benignos, cuando alcanzan grandes dimensiones, tumor benigno y tumor mixto, que hemos visto, hay desplazamiento de los occidentes y muchas veces este desplazamiento va acompañado también de parálisis facial. Bueno, pero aquí, en los tumores malignos, que es lo que nos llama la atención, en los tumores malignos estamos viendo que este es un corte transversal de un nervio que está siendo invadido con las células que hay compromiso de tejidos nerviosos. Las células tumorales tienen los espacios perineurales. Recuerden su histología, epineuro, perineuro y endoneuro. El epineuro, la parte más externa, que es la estructura del tejido conectivo, está siendo invadida por células. Aquí, los pacientes concurren con un dolor, manifestaciones clínicas que en muchos casos no se pueden. El carcinoma de células vaginales, igual, es una neoplasia que afecta principalmente igual a Brody. Y raro, pero mayores o menores. El término carcinoma vaginal, de células vaginales, se da porque el componente histológico puede semejarse a unidades de secreción de tipo serosa, unidades de secreción de tipo mucosa o inclusive mixtas, ¿no? Por eso se habla de carcinomas de células vaginales. Es una neoplasia maligna de bajo grado y de crecimiento
prometen la pared. Y el 15% restantes glándulas salivales menores, sobre todo a nivel de paladar y labial. Su mayor incidencia igual porque no tengan ustedes. Y son bien delimitados y a la palpación son perfectos. Piel y mucosas son limitadas, no hay áreas de pulsación, no hay áreas. Inicialmente pueden alcanzar cuando se inicia el crecimiento del pulmón, pueden estar alcanzando a un centímetro. Un paciente que presenta áreas multinodulares. Primero que hay compromiso en la próstata. Hay compromiso en la próstata. Y que estas células se están desplazando en áreas diferentes. Llaman la atención. No son desplazables y tampoco hay áreas de expresión. Puede uno simplemente decir como aquí, mientras no se existe y se haga el diagnóstico. Desde el punto de vista ecológico, les decía que estos tumores pueden presentar ácidos serosos o ácidos si uno observa este corte, muy bien, y si recuerda qué glándula puede estar comprometida, la parótida, a la serosa pura. Bueno, entonces, estas grandes extensiones presentan unas pequeñas como estas mujeres que ya coloración HD, por fuera de ellos, en otro momento, si uno observa esta fotografía o esta lámina, tenemos imágenes de tumor mixto, unidades de secreción de tipo mucosa y rodeadas de la media luna serosa, que es glándula normal. ¿Se acuerdan? La media luna serosa. Eso es lo que se estaba observando. Estas estructuras características por estas células epiteliales con coloración HD. Dentro de estas células hay comatitos, por eso se habla de bajo grado de crecimiento lento, ¿no? Y tienen buen pronóstico. A diferencia de esto, aquí sí se observa muy bien glándulas de tipo o estructuras epiteliales de tipo mucosa, que recuerden ustedes las glándulas de tipo mucosa y con células cilíndricas altas y una pequeño volumen igual células cilíndricas altas, células de tipo mucosa. En otro momento, las mismas células epiteliales de tipo cilíndrica se puede con las mismas células en anillo de células con núcleos periferia y claro, igual, y hacen coloraciones especiales que utilizan ni, por ejemplo, para demostrar la presencia de este colectivo, que hacen coloraciones especiales para determinar el tipo de expresión. Y por último, el adenocarcinoma poligónico de bajo grado. Igual, un tumor maligno desde el punto de vista histológico, pero de bajo grado, entiendo que su proyección es de un buen pronóstico y células que nos están formando el espacio de crecimiento lento invaden muy lentamente los tejidos vecinos. Si se ve, señora de unos 80 años con una masa tumoral, ¿no? Y que
llama la atención, igual, una superficialista, no hay alta concentración, pero sí hay fijación a los tejidos distintos, a los tejidos adyacentes. Entonces, tumor igual maligno, pero desde el punto de vista histológico se encuentran gracias al grupo de células compuestas, por ejemplo, células epiteliales formándose en todos los estados, y estas células pueden estar invadiendo también la estructura de tipo muscular. Entonces, igual, como todo tumor maligno, el cirujano lo que hace es darle margen de seguridad bastante amplio para que no se quede esta célula por allí y llegue a la fase de repetir, crecer nuevamente una recidiva. Bien, esto es lo que se refiere a toda la patología tumoral, la patología tumoral de las glándulas alvas. La siguiente es otro tipo de lesiones, como ya les había señalado, lesiones de carácter reactivas, inflamatorias y muchas veces de carácter inmunológico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parte de ustedes. Gracias.